Buen día a todos. A ver, ¿se me escucha? ¿Se me ve? Sí, sí se escucha, licenciada. Bueno, sé que está el doctor Donofrio. Quiero agradecerle por la participación de estas capacitaciones. Es mi segundo año consecutivo, así que agradezco al doctor y agradezco también por intermedio a mi colega, la licenciada Dolores Moncasi, también por la invitación. No, gracias a usted, licenciada, por participar. Así es, Marina, gracias por estar. Voy a empezar compartiéndoles pantalla. Vamos a entrar. Bueno, le cuento un poquito a los que no me conocen. Yo soy licenciada en nutrición. Pertenezco, a ver si ahí estoy. A ver si ahí estoy. ¿Se ve? No, no se está viendo, licenciada. Tiene que No poner se compartir pantalla y seleccionar la presentación. A ver, espera, porque eso creo que hice. A ver, ya estoy en compartir. Compartir. Ahí estoy. Ahí está perfecto. Faltaría ampliar la imagen nada más. Yo la tengo ampliada acá, no sé qué pasa, a ver. Perfecto, ahí se ve bien. ¿Ahí se ve bien? Bueno, perfecto. Sí, se ve perfecto. Bueno, buen día a todos. Como les cuento, yo soy Marina Sarmiento, soy licenciada en nutrición. Hoy me va a tocar hablar de lo que es manejo nutricional de la obesidad en el embarazo. Les cuento que yo soy educadora diabetológica y trabajo principalmente en maternidad con todo lo que es el manejo de la embarazada principalmente. Bien, como objetivo de esta capacitación en lo que es obesidad en el embarazo, el objetivo principal está enfocado en proporcionar a todo el equipo de salud un plan de cuidados en el seguimiento de lo que es la obesidad en el embarazo y que ésta nos asegure y nos garantice una adecuada nutrición tanto para la madre como el feto, en lo que es durante todo el proceso del embarazo, el parto, el puerperio, como así también a lo largo de toda la vida de estas mujeres y de sus hijos. Por lo que es importante saber que cuando hablamos de la población obstétrica, la obesidad es considerada hoy el mayor contribuyente a lo que es la morbilidad y mortalidad vinculada al embarazo, ya que esta muchas veces está asociada a complicaciones en la etapa preconcepcional a lo que es el mayor grupo de pacientes que presentan infertilidad, lo que muchas veces hoy se está viendo, y sobre todo en charlas con los obstetras y los ginecólogos, es ver cómo en esta etapa muchas de estas mujeres piensan que su problema está principalmente en el uso de haber usado o haber tenido un chip, un DIU, el uso de anticonceptivos que llevan a esta situación, sin tener en cuenta que en realidad la obesidad podría ser el gran problema, ¿sí?, de esa dificultad a lograr un embarazo. Por supuesto que en la etapa prenatal, que es la que vamos a desarrollar hoy, la obesidad, y lo vamos a poder demostrar, presenta un número de mayores complicaciones importantes dentro de lo que es el embarazo, y por supuesto esta obesidad también va a traer las complicaciones en todo lo que es el parto y el posparto.
Pero bien, algo que yo siempre hago hincapié cuando hablo de todo lo que incluye el tratamiento o el seguimiento en lo que es el embarazo, hago hincapié en que el seguimiento nutricional va a cobrar importancia siempre desde el primer trimestre del embarazo. O sea, aquella mamá que llega a la primer consulta obstétrica donde a confirmar su embarazo, siempre, inclusive, soy de la idea de que el seguimiento nutricional tendría que estar dentro de lo que es el carnet perinatal, porque a partir de allí es donde cobra importancia lo que es la valoración nutricional de la embarazada. Porque esta nos va a asegurar el buen desenlace de la gestación, de la salud de la mujer y, por supuesto, de sus futuros embarazos. Pero bien, cuando hablamos tanto de lo que es desnutrición materna y obesidad materna, hablando por ahí de situaciones extremas que se suelen presentar en el embarazo, ambas van a presentar su efecto principal en lo que es el aumento y la pérdida de peso del niño al nacer, como también así su seguimiento o su evaluación en todo lo que es el crecimiento y desarrollo fetal. Pero para poder hablar y hacer hincapié en la importancia de lo que es en el embarazo, yo siempre suelo hablar o me gusta hacer hincapié en lo que es la hipótesis de Barker. Que la hipótesis de Barker dice que el origen de la enfermedad sugiere que el peso y el estado nutricional de la mujer antes y durante el embarazo pueden afectar la salud a largo plazo de sus niños a través de la programación genética, programación fetal o programación metabólica, como ustedes la quieran llamar, y que estos efectos incluyen un mayor riesgo de la obesidad en la vida adulta, de que estos tengan hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes y depresión. Por lo que yo siempre suelo pensar en función a mi experiencia y a mi trabajo diario, es que esta ventana de oportunidades o posibilidades que tenemos a través de la nutrición y de todo lo que son factores ambientales, nos van a posibilitar, por medio de diferentes procesos adaptativos, a cambios en lo que es la alteración de esas vías de desarrollo durante el crecimiento prenatal, como así también nos va a poder permitir modificar el metabolismo postnatal, induciendo, por supuesto, a lo que es menor susceptibilidad en todo lo que son en la edad temprana, en los niños y, por supuesto, en la edad adulta. De que, por supuesto, desarrollen todo este tipo de enfermedades. ¿Y a qué voy con esto? Yo particularmente trabajo con las embarazadas, pero puedo hablar con colegas que hacen principalmente nutrición en niños, donde se está observando que están llegando niños de temprana edad con pesos de adultos. Entonces, pienso que si ya en edades tempranas estamos hablando de este tipo de patologías y de complicaciones, podríamos ir un poco el tiempo atrás y volver a esta etapa en la que estamos charlando del embarazo, donde en el embarazo es realmente donde vamos a poder trabajar en reducir o dejar de disminuir los números o las cifras que hablamos de obesidad y empezar a mejorar esta situación que nos incluye a todos. ¿Y por qué me baso en la hipótesis de Barker? Principalmente porque a partir de las 12 semanas de gestación ya se inicia la estimulación de los receptores del gusto, que es cuando el bebé empieza a tragar líquido amniótico. Recordemos que a partir de las semanas 20 del embarazo es cuando nuestro bebé empieza
a crecer, empieza a ganar peso, que es cuando, muy característico que en esta semana se suele pedir la ecografía a las 20 semanas para saber cuál es el peso de nuestro bebé. Entonces, entre la semana 24 y 26, ya el sistema del gusto está totalmente desarrollado. O sea que en la semana 12 se estimulan los receptores, pero a partir de las semanas 20 ya empieza a crecer, 24 y 26 el gusto ya está totalmente desarrollado. Por lo que el feto va a detectar el sabor dulce del líquido amniótico, como así también sus diferentes sabores recibidos por medio de la madre. Lo que me lleva a decir que la memoria gustativa comienza entonces en el útero, por lo que las madres van a condicionar el gusto y las preferencias por ciertos alimentos desde etapas muy tempranas en el embarazo, demostrándose así que los sabores pasarían del líquido amniótico al líquido amniótico y estos perdurarían en el tiempo. En base a mi experiencia, yo estoy completamente segura de esto de lo que estamos hablando porque lo he podido experimentar con pacientes en el periodo del puerperio, como en etapas tempranas, por ejemplo, como en la etapa de incorporar los alimentos complementarios, han tenido mayor facilidad o mayor aceptación de estos niños, de aquellas madres que han recibido o han tenido un seguimiento nutricional, donde han tenido modificaciones de hábitos alimentarios y donde han aprendido a comer. Diferente es aquella situación en aquellas madres que, por supuesto, no han trabajado con lo que es alimentación en el embarazo y en estas etapas donde hay que incorporar los principales alimentos presentan mayor dificultad. Por supuesto que estas mayores dificultades se van acentuando en el tiempo y es lo que hoy también podemos hablar de las dificultades que tenemos en edades tempranas de que estos niños comiencen a incorporar aquellos alimentos saludables. Entonces, yo creo que principalmente esto que hablamos de modificar hábitos alimentarios, tenemos que arraigarlo o llevar principalmente a lo que es el embarazo. Por eso siempre suelo decir, o en mis reuniones, o en maternidad, que trabajo principalmente con los obstetras, es convocarlos a todos y al equipo de salud en salir a buscar principalmente lo que es la embarazada. Porque la embarazada, ahí es nuestro punto de partida para poder dejar de hablar en un futuro principalmente de obesidad como una pandemia. Actualmente se está trabajando a través de un programa que son los 1000 días, que ya ustedes todos creo que lo conocen, que arranca durante el periodo de la gestación y durante los primeros años de vida, que es una oportunidad de lo que ya veníamos hablando para prevenir todo lo que es la obesidad infantil y por supuesto en la vida adulta, alterando este ciclo intergeneracional que es esta ventana de oportunidades de la que hablamos a través de la alimentación, a través de todos estos factores ambientales, de poder evitar estas situaciones o que continúen estas situaciones en edades mucho más avanzadas. Es por tanto que es un desafío, ¿sí? Y por eso es importante estas capacitaciones para todos los profesionales de la salud, evitar o minimizar el impacto negativo que la programación de la obesidad tiene en generaciones futuras. Pero bien, cuando hablamos de valoración nutricional, yo creo que ustedes se estarán preguntando ¿por qué nos interesa evaluar el estado nutricional de la gestante? Primero porque nos permite identificar mujeres en riesgo de sufrir trastornos nutricionales por exceso. Y en este grupo entran principalmente todas las mujeres obesas con infertilidad que hoy podemos, que muchas veces, como les contaba o les comentaba, que no identifican que el problema puede ser o es la obesidad, ¿sí? El problema para ellas está en otras situaciones ginecológicas, pero no identifican que su problema es la obesidad.
Y estas consecuencias también, la obesidad trae a este grupo de pacientes todo lo que son los abortos espontáneos. Muchas veces, cuando llegan pacientes derivadas para todo lo que es, iniciar lo que es una planificación del embarazo y presentan un grado de obesidad, es el número más o menos que podríamos citar. Hay pacientes que se encuentran con entre 2 o 3 abortos espontáneos previos. Lo que esto genera no solo cambios emocionales en la paciente, sino también le trae una problemática que es familiar también. Entonces es importante trabajar en aquellas pacientes que quieren lograr un embarazo, principalmente derivarlas para trabajar en relación al peso. Otra también son las mujeres que tienen periodos cortos entre los embarazos. Y por supuesto aquellas mujeres que tienen periodos cortos entre la lactancia y un embarazo posterior, también porque muchas de estas pacientes suelen retener peso posparto de los embarazos anteriores, y quizás muchas de estas pacientes, como venía diciendo, tampoco trabajaron en embarazos anteriores lo que es alimentación. Entonces ganaron mucho peso en esos embarazos, y al embarazarse o tener periodos cortos entre un embarazo u otro, ya viene con una retención de peso posparto, o sea que llevaría que su segundo o tercer embarazo tengan mayor peso de inicio con el que se embarazaron en el anterior. Otro problema que es importante identificar son las mujeres adolescentes. Hoy en maternidad les puedo contar que hay mucho embarazo adolescente y mucha obesidad también en las embarazadas. Entonces, es como decirles, vuelvo a lo mismo, nos proyectemos y busquemos, salgamos a buscar como equipo y a trabajar con todo lo que es embarazo, porque un gran número y importante están dentro de lo que es este grupo. Entonces, una vez que identificamos a estas pacientes, es importante evaluar la magnitud de los problemas a nivel poblacional, el cual el pasado nutricional es importante conocer a estas pacientes, porque muchas ya tienen una historia desde que nacieron, ya quizás viven en un entorno donde la mayoría de ellas o sus familiares tienen algún grado de obesidad. O sea que el recorrido de su historia con sobrepeso y obesidad, y en el cual muchas de estas, el alimentarse es de manera desorganizada, y por supuesto empezar a trabajar en el embarazo es mucho más difícil porque está mucho más instaurado. El consumo alimentario actual es fundamental para trabajar con estas pacientes, para en función de eso poder comenzar a hacer los cambios en función de los hábitos, de los gustos de la paciente, que eso es principalmente lo que hay que tener en cuenta como para tener mayor efectividad en lo que es en el tratamiento. Algo también importante es la edad. Recién veníamos hablando de la edad, por ejemplo, en el grupo de las adolescentes. Podemos hablar de la edad también como, ya adelantándome un poco, contándoles un poco como también un factor influyente a desarrollar mayores complicaciones en el embarazo, por lo que es importante ya tenerlo como factor de riesgo mayor de 30, ya hablamos de complicaciones que pudieran presentar estas mujeres durante el embarazo. En cuanto a la actividad, por supuesto que va a ser mucho más fácil el proceso adaptativo en aquellas pacientes que están en su hogar, que se dedican a las tareas cotidianas, y diferente va a ser
y va a ser un trabajo como mucho más intenso en aquellas pacientes que tienen sus actividades fuera de su hogar, donde ya requiere de una mayor planificación en función de la alimentación y ya requieren, por supuesto, de una mayor participación activa de lo que es de la paciente. En cuanto a la paridad, también podríamos hablar que entraría dentro de lo que es un factor de riesgo, porque también tenemos algunas embarazadas multíparas, que era lo que ya veníamos diciendo, ya vienen con una retención de peso importante de los embarazos anteriores, entonces ya se embarazan con peso importante para lo que nosotros pudiéramos esperar o pudiéramos trabajar en función de lo que es la valoración nutricional. Las condiciones socioeconómicas, eso es una de las complicaciones que se presentan hoy en día con mayor dificultad y son las que es importante el trabajo interdisciplinario porque muchas de estas pacientes tenemos que trabajar con servicio social para poder llevar adelante todo lo que es la alimentación en el embarazo y es un factor que nos condiciona hoy principalmente, yo creo que a todas las licenciadas en nutrición, como para poder llegar al objetivo real de lo que buscamos, porque realmente hay pacientes que llegan a la consulta diciendo principalmente que no tienen los recursos y también lo socioeconómico también condiciona a la paciente a la llegada a la consulta nutricional. Muchas veces llegan en el tercer trimestre cuando han sido derivadas en el primer trimestre y lo que suele referir la paciente es que el temor o el miedo a modificar esos hábitos y que no pueda llegar a cumplirlos. No nos olvidemos que la embarazada es una paciente vulnerable, que está abierta o está dispuesta a todos los cambios necesarios que se puedan realizar en función del beneficio de su bebé. No nos olvidemos también que cuando hablamos de embarazo, hablamos de dos pacientes que tenemos delante nuestro, ¿sí? Entonces, esa mamá que llega a la consulta no solo llega en beneficio de ella, sino pensando que la orientación nutricional está enfocada directamente con su bebé. El nivel de educación, yo por experiencia tengo muchas pacientes analfabetas que no saben leer, que no saben escribir, entonces es importante en ese entorno poder trabajar con algún familiar. Manejábamos, por ejemplo, algunos cuadernos donde ellas, en función de la comunicación con sus familiares, ellas me escribían por medio del cuaderno cuáles eran sus gustos, cuáles eran sus preferencias, qué es lo que habían podido hacer, qué es lo que habían podido trabajar, por medio de fotos también. Se ha podido medianamente con gráficas, con colores, ¿sí? Y con la memoria, porque a veces no saben leer y escribir, y el hecho de citarlas nuevamente a la consulta, que vengan y hablarles y repetirles varias veces, es como que pueden trabajar en lo que es alimentación. Por supuesto, el consumo también, de evaluar el consumo de lo que es sustancias tóxicas, por ejemplo, el tabaco, las drogas y el alcohol. El trabajo principalmente, no olviden que muchas de estas mujeres fueron tabaquistas previos al embarazo. Muchas veces te dicen, no, yo cuando me enteré que estaba embarazada dejé inmediatamente el tabaco, pero el cigarrillo principalmente, pero hay mujeres embarazadas por ejemplo, me tocó en maternidad, una paciente era una obesa, que estaba con muchísimas complicaciones, estuvo internada mucho tiempo en la maternidad,
Y ella, cuando yo la fui a visitar, en un momento dado, veía que me escondía algo en la mano, pero no sabía qué me escondía. Cuando logro ver, era un cigarrillo. Entonces, a modo de su vergüenza, por supuesto, ella me dice, disculpe licenciada, me dice, pero yo quiero hacer todo lo que usted me dice, la verdad que usted me acompaña muy bien, pero yo necesito y no puedo dejar de fumar. Entonces, ante explicarle todas las complicaciones que pudieran tener en el embarazo y lo que eso implicaba en el bebé, siempre ella refería a no poder dejarlo y decirle, bueno, a ver, si de 10, ¿cuánto te fumabas? 10, bueno, 1 o 2. Llegar a algunos acuerdos con las pacientes. ¿Y por qué esto? Porque en el momento que yo iba no lo hacía, no fumaba, pero contado por las enfermeras que la seguían, decía que durante la tarde la paciente lo que menos esperaban estaba en el balcón fumando. Entonces, por ahí cuando uno habla de embarazo dice, no fumar. Pero hay que ver también qué es lo que sucede y el vínculo que la lleva a la paciente a realizar este tipo de consumos. Las drogas, también hemos tenido pacientes con este tipo de consumo de sustancias, a donde intervino todo lo que es servicio social, psicología, y hemos llegado a que intervenga una psiquiatra. También por el tema del consumo de las drogas, debido a la abstinencia. Esta era una mamá, como le llamábamos, mamá suicida, y que muchos la deben haber, la deben haber seguido por redes, porque esta es una mamá que la filmamos y le sacaron fotos y salió en todos lados de que se quería tirar del 4º piso, era. A consecuencia de la abstinencia, fue una mamá que después ella decía que fue toda una movida realmente en maternidad porque no sabían cómo bajarla, porque ella amenazaba de tirarse. Entonces, a lo que voy es que estos también hay que pensar que son situaciones que suceden en lo que es en el embarazo. Intervino todo lo que es psicología, todo lo que es, tuvieron que sedarla a esta mamá, tuvieron que poner guardia policial también. Entonces son situaciones que se van generando y que por ahí, como decimos, en el embarazo no lo tenemos en cuenta, pero son situaciones que suelen suceder. Lo igual el consumo del alcohol, también hay mamás que son alcohólicas previa al embarazo y la abstinencia de lo que es en el consumo está regulado o está disminuido, pero muchas veces es difícil sacarlo totalmente de lo que es. Entonces, por supuesto, una vez que las identificamos, que evaluamos las diferentes situaciones que se presentan a nivel poblacional, estas embarazadas hay que incluirlas en un programa de tratamiento nutricional porque seguramente ya requieren de alguna intervención nutricional. Y nosotros no solo hablamos de las mujeres de bajo peso, que, por ejemplo, las mujeres de bajo peso, hoy podemos hablar e incorporarlas también dentro de lo que es las adolescentes, y sobre todo las adolescentes. He tenido en maternidad también pacientes embarazadas con bajo peso de 13 años de edad, acompañadas por supuesto con la madre. Han sido derivadas desde su primer consulta a lo que es al seguimiento nutricional a consecuencia del bajo peso. Y también esta semana, creo que le dimos el alta entre el lunes y el martes, también tuvimos una paciente de 11 años, embarazada también de bajo peso, con todas las complicaciones del embarazo propio a su edad, también en la que no solo intervino lo que es nutrición, sino todo lo que es servicio social y también psicóloga y las diferentes averiguaciones o seguimientos en consecuencia a su embarazo. Otro caso son las mujeres con peso normal, que es importante que si bien llegan a la primera consulta y observamos que tiene un peso normal o un estado nutricional normal, es importante también incluirlas
dentro de lo que es el tratamiento o el seguimiento nutricional, porque muchas veces de no nos podemos quedar tranquilos, porque no solo que hay que evaluar la cantidad, sino la calidad de la ingesta. Y, por supuesto, muchas de estas mujeres que se embarazan con un peso normal, durante el embarazo llegan a presentar lo que es sobrepeso y obesidad. Y por supuesto que si encontramos ya mujeres con sobrepeso o obesidad, incluirlas, no solo evaluar la magnitud, incluirlas dentro de lo que es el programa de tratamiento nutricional. Muy bien, ¿cuáles son los principales riesgos de la madre y el niño asociados al peso materno? Los riesgos, mucho de lo que ya nos veníamos adelantando, de lo que estamos diciendo, es que la lleva a menor tasa de fertilidad y de implantación ovárica, que ese es el gran problema que hoy tenemos presente también cuando hablamos de que en maternidad también está el equipo de lo que es de fertilidad. El mayor problema es que no logran embarazarse. Lo que decíamos también, el riesgo de abortos espontáneos a repetición en este grupo de pacientes, riesgo de malformaciones congénitas, riesgo de macrosomía fetal, que es cuando hablamos de un niño mayor a 4 kilos, riesgo también de desarrollar complicaciones durante el embarazo, como son, ya sabemos, hipertensión, preeclampsia, diabetes gestacional, riesgo de colestasis en el embarazo, de las alteraciones de todas las enzimas hepáticas, y eso sí les puedo contar que se está viendo con mayor frecuencia, y sobre todo yo digo que el embarazo es un embudo donde todo lo que no veníamos haciendo bien va a aparecer o va a desarrollar alguna complicación en el embarazo. También el mayor riesgo de estas pacientes de bajo peso al nacer, que son niños de 2,5 kilos o menos, o de un peso insuficiente, como puede ser 2,5 kilos a 3, que también hemos visto que se da en muchas pacientes con obesidad, ya sea a consecuencia de un retardo del crecimiento intrauterino, un parto prematuro, donde a las 33 o 34 semanas es cuando se produce la maduración pulmonar, o sea que eso también le genera a que son bebés que terminan el aneo con insuficiencia respiratoria. Es muy común observar la anemia materna en estas pacientes, o sea que es importante el seguimiento por medio del laboratorio desde el inicio del embarazo para suplementar y para acompañar a través de la alimentación a lo largo de todo el embarazo. El riesgo de muerte fetal, eso también es muy común en las obesas, como así también el mayor número, mayor tasa de lo que es parto por cesárea, lo que genera mayores complicaciones, por supuesto, durante el periodo posparto, como puede ser el tema de las hemorragias, lo que complica el proceso del alta, y por supuesto también la fiebre a consecuencias de que genera la reinternación debido a infecciones en los sitios quirúrgicos. Entonces, como podemos ver, son muchas las complicaciones que presenta, y sobre todo cuando hablamos de obesidad. ¿Cuáles son los principales indicadores utilizados para evaluar el estado nutricional materno? Uno de ellos es el peso preconcepcional y la talla. Cuando hablo de peso preconcepcional, es el peso con el que llega la paciente a la consulta y yo suelo decirles, mamá, ¿con qué peso te embarazaste? El cual es como para tener una cierta información del peso que refiere esta mamá. Pero el peso preconcepcional es importante tomarlo desde la primera consulta en función que llega la paciente.
Hay pacientes que llegan, por ejemplo, a las 16 semanas y me dicen que se embarazaron con 70, pero resulta que pesan 75 en la consulta. Entonces, como que por ahí tampoco hay una relación real de lo que ellas pueden referir y del momento que llegan a la consulta. Yo como consejo siempre suelo decir estar atentas no solo a la semana que llega la paciente, sino tomar el peso de referencia con el que llega la consulta a la paciente y asociarlo a la talla. Por supuesto que a partir de allí determinar el índice de masa corporal, definir incremento de peso gestacional, que eso también se va a trabajar en función de las semanas que llega la paciente. Sin ir más lejos, esta semana me pasó que llegó una paciente de, creo que tenía 21 años, estaba en la semana 33 y ya había ganado 16 kilos de ganancia de peso. Entonces, en estas pacientes, si bien en el embarazo no se busca el descenso de peso, nosotras como nutricionistas, al acomodarlas en función de las calorías a la semana de gestación, el descenso de peso va a estar, o sea, lo vamos a ver. Lo que tenemos que tratar de evitar en esa situación, que el descenso de peso sea en la primera o segunda semana que se acomode con ese peso y a partir de ahí continuar con la ganancia de peso. ¿Sí? Esa diferencia de peso tiene que ver más con la diferencia en el consumo calórico. Entonces, no se asusten si por ahí los obstetras los suelen decir, sí, pero está bajando de peso, pero tendríamos que evaluar en qué situación se está presentando. Evitar todo lo que es el peso en las diferentes consultas, es importante evaluar del embarazo y por supuesto que el peso nos va a servir para monitorear cuál va a ser la evolución o los resultados a lo largo de todo lo que es el embarazo. Cuando hablamos de estado nutricional es importante hablar de índice de masa pregestacional menor a 20, en donde el riesgo de bajo peso puede ser reducido con una ganancia total de peso entre 12,5 a 18 kilogramos, lo que equivale aproximadamente alrededor de 500 gramos en formas semanales. Yo como experiencia siempre suelo decir que si bien están reducidos los riesgos, como hablamos acá, si logramos esta ganancia de peso, hoy creo que estamos hablando dentro de un grupo que abarca a lo que es la adolescente, como decíamos, entre 13 o 14 años, donde quizás muchas de estas ya no se encuentran en su hogar paterno o principal, sino muchas de estas ya conviven o van a la casa de la suegra, donde más o menos podríamos decir que entre 15 o 16 kilos hasta el final del embarazo sería lo ideal. Este es un trabajo y es una etapa donde la nutrición o la alimentación es un proceso muy artesanal, porque en este grupo de pacientes de las que le estoy hablando principalmente interviene todo el equipo de salud. En cuanto al índice de masa pregestacional, que ya hablaríamos entre 20 y 24,9, 25, ya hablamos de una mujer de un peso saludable, que era lo que decíamos anteriormente, un estado nutricional normal, tiene el menor riesgo de desarrollar un niño de bajo peso o macrosómico, siempre y cuando, insisto de nuevo, la paciente llegue en la primera etapa del embarazo. Nos está pasando que estas mujeres, que si bien se embarazaron con un estado nutricional normal, hoy nos están llegando tarde a la consulta. Quizás lo que podríamos decir ahí que como equipo de salud nos estamos confiando en este grupo de pacientes. Entonces son las que también nos están desarrollando alguna complicación o algún riesgo cuando en realidad lo que nosotros esperaríamos es que sea un embarazo sin complicaciones.
Si bien estas mujeres con sobrepeso pregestacional en este rango deben ganar entre 11,5 y 16, que representaría alrededor de 300 gramos en forma semanal recién a partir del segundo y tercer trimestre, ¿sí? Porque algo de lo que decíamos, y perdón que sea tan reiterativa, pero lo quiero dejar claro, es que nosotros, lo ideal es recibir la paciente en el primer trimestre del embarazo, que es hasta las 20 semanas de gestación, donde no se busca la ganancia de peso. O sea que la vamos a buscar a partir de las 20 semanas, perdón, de embarazo, donde lo ideal es trabajar en estas pacientes más o menos entre 12 kilos como mucho, podríamos hablar y decir. Y andarían muy bien siempre y cuando se trabaje dentro de lo que es la alimentación. Entonces, por ahí, ya les digo, es un trabajo muy artesanal, es un trabajo de mucho seguimiento, donde con 12 kilos en una mujer que se embaraza con un estado nutricional normal o en este índice de masa corporal, 12 kilos como más. Entonces, cuando decimos definir incremento de peso, más o menos entre 11 y 12 kilos andaríamos bastante bien. En cuanto hablamos del índice de masa pregestacional, donde ya hablamos entre 25 y 29,9 en 30, donde ya es más frecuente que estas presenten diabetes gestacional, hipertensión, que esperemos mayor macrosomía fetal, particularmente si la ganancia es mucho más alta, donde lo que se busca es de 7 kilos a 11 en total, aproximadamente, con una ganancia de 200 gramos en forma semanal, lo que veníamos diciendo a partir del segundo o tercer trimestre. Yo acá también lo que suelo definir como incremento de peso, más o menos en este grupo de pacientes, es entre 9 o 10 kilos. No voy más como para poder más o menos regular entre la ingesta, entre las calorías, entre hábitos. Entonces, si hablamos de un estado nutricional normal, podríamos manejar entre 11 o 12. Si hablamos de un estado de sobrepeso, en lo que es, podremos hablar de 9 o 10, de los cuales andan muy bien y se llega a cumplir el objetivo. Y por supuesto, si hablamos de mujeres mayores de 30 años, perdón, un índice de masa corporal mayor de 30, estas mujeres ya deben ganar alrededor de 6 o 7 kilos con los 200 gramos en formas semanales. Si bien no deben ser sometidas a tratamientos para reducir el peso, ya que el riesgo de mortalidad o todas las complicaciones de las que ya veníamos hablando, podríamos también hablar de entre 7 o 8 kilos como máximo, pero ya les digo de nuevo, esto es algo muy artesanal. Esto va a depender de las semanas de la que llegue la paciente, cuando en realidad como equipo lo que buscamos es que podríamos hablar de la base de todo esto desde el primer trimestre, o sea, cuando la paciente llega a la consulta y en función de eso poder planificar o diseñar cuáles van a ser las estrategias, sobre todo a lo que es a largo plazo. Por lo que, si hablamos de estado nutricional, bueno, ya dijimos, hablamos de bajo peso, más o menos promedio entre 12 y 18 kilos, con una ganancia, con gramos en forma semanal, la incorporación de 400 a 600 gramos. En este estado nutricional, cuando hablamos de bajo peso, sí ya hablaríamos más también un poco de lo que es ganancia de peso en el primer trimestre. Ya cuando hablamos de ganancia de peso en el segundo o en el tercer trimestre, estaríamos hablando ya de lo que es un estado nutricional normal, un sobrepeso o una obesidad. Pero para poder lograr el objetivo en bajo peso, y sobre todo vuelvo a hacer hincapié en función de mi experiencia, que lo tengo en las adolescentes, no en las otras etapas o en las otras edades, es más o menos en el primer trimestre, cosa que en el primer trimestre estos objetivos se van a lograr siempre y cuando se trabaje modificando hábitos alimentarios. No nos olvidemos también que en el primer trimestre del embarazo, hasta la semana 20, nosotros tenemos otras complicaciones que se pueden presentar en el embarazo, que también nos va a modificar el peso o las estrategias
que podamos establecernos en función de la embarazada, y es sobre todo los síntomas que pueden tener estas pacientes. Podríamos hablar de diferentes tipos de pacientes, porque, por ejemplo, en el primer trimestre suelen presentar las náuseas, los vómitos, muchas veces las intolerancias. Están las pacientes que están muy inapetentes en esta época del embarazo, que también las lleva a un descenso de peso. Que el descenso de peso podríamos decir que estaría permitido dentro, entre comillas, dentro de lo que es en el primer trimestre del embarazo. Porque cuando yo pido una ecografía a las 20 semanas, ustedes van a observar que mi bebé recién pesa 200 gramos, 250 gramos. O sea que estaríamos hablando más o menos promedio de un bife. Imagínense si nosotros buscamos de peso, buscamos la ganancia de peso, o aquella mamá que no llegó en el primer trimestre del embarazo y resulta que vive con su mamá, vive con su suegra, vive y todo, come, cuando en realidad los requerimientos van a estar aumentados a función de la semana 20 del segundo trimestre, que es cuando mi bebé empieza a ganar peso. Entonces, en el primer trimestre trabajemos tranquilas, trabajemos en función de detectar la paciente con alguna situación que veamos en relación al estado nutricional, modifiquemos hábitos alimentarios, tratemos síntomas característicos y propios que son del embarazo, de la fisiología del embarazo, ¿sí? Y a partir de las 20 semanas de gestación, que es el segundo trimestre, empecemos a planificarnos o acomodarnos en función de estos criterios de los que nos estamos basando. Por lo que, para hablar de todo lo que es valoración nutricional de la embarazada, el instrumento que yo utilizo es el índice de masa corporal según la edad gestacional. Y ustedes pueden ver esta gráfica, que muchos ya los deben conocer, o la idea es que todos las podamos conocer y utilizar, porque nos va a permitir detectar este grupo de pacientes que ya presentan algún riesgo. Esta es una gráfica que lo que podemos ver acá, ¿sí? Tiene un eje vertical y un eje horizontal. En el eje vertical nosotros tenemos el índice de masa corporal según la edad, en sus diferentes grados, y tenemos la edad gestacional en diferentes semanas. De la línea media, o percentilo 50, ¿sí? El -1 y el +1, que es esta zona, me está mostrando el área de lo que es normalidad dentro de lo que es en el embarazo. Ahora, si nosotros nos vamos al -2, que estaríamos en esta área, ya estaríamos hablando de bajo peso, ¿sí? Y por supuesto, si nos venimos acá un poco más abajo, estaríamos hablando de lo que es desnutrición en sus diferentes grados. Si nosotros detectamos un índice de masa corporal por arriba del -1, ya hablaríamos de un +1, hablaríamos de un +2, ya estaríamos hablando de obesidad, ¿sí? Y con todos sus riesgos y sus complicaciones. Por eso es importante desde el inicio poder identificar en qué situación o estado nutricional normal se encuentra la embarazada. Para ello yo les traje acá un ejemplo como para afianzar un poco el tema del manejo de lo que es la gráfica del índice de masa corporal. Y esta, por ejemplo, es una paciente que tiene una edad gestacional de 13 semanas, lo ideal, me encanta, como digo yo. Yo lo que sí, todos estos años, con estas capacitaciones que me invitan, o con lo que vengo trabajando en maternidad con el asesoramiento nutricional, principalmente a las licenciadas en obstetricia, con lo que es principalmente a los residentes de primer año de obstetricia, he logrado en un trabajo de tiempo, de años, que la paciente hoy me esté llegando en etapas tempranas, recién diagnosticado el embarazo y llega a la consulta nutricional.
Y lo primero que dice la paciente, no sé, me han dicho que venga a verla. Y por supuesto, yo sé por qué llega la paciente, porque uno la está buscando, la idea es que llegue en temprana edad. Esta es una buena, por ejemplo, semanas que llegue la paciente. 13 semanas, porque ahí me va a permitir trabajar con lo que es alimentación y garantizar o hacer hincapié de lo que vengo hablando desde el inicio de esta programación fetal. Esta es una paciente que llega con 63 kilos, una talla de unos 60, lo que en relación a su peso y su talla me da que tiene un índice de masa corporal de 24,6. Me pide que ubique el índice de masa corporal en la gráfica, según la edad gestacional, determinar el diagnóstico, definir incremento de peso adecuado y derivación nutricional oportuna a todas las embarazadas. Muy bien, si yo digo que tengo 13 semanas, me voy acá y me daba que el índice de masa corporal, 24,6, me da 25, estaríamos acá. O sea que podríamos decir que la embarazada se encuentra dentro del área de la normalidad. Pero ahora bien, veníamos diciendo también que este grupo de pacientes que si bien están dentro de lo que es un estado nutricional, podrían representar un riesgo a futuro, en el segundo trimestre o tercer trimestre, de desarrollar algún grado de obesidad, de sobrepeso o obesidad y generar complicaciones dentro de lo que es el embarazo. Este es uno de los casos que se puede presentar. También se puede presentar de que la paciente pueda continuar con el área de normalidad y tener un niño adecuado para su edad gestacional con un peso adecuado para la edad gestacional. Por lo tanto, es como decirles que en este grupo de pacientes no hay que confiarse. También hay que trabajar con lo que es alimentación. Como segundo ejemplo, acá tengo que esta es una paciente que la verdad que la estoy viendo actualmente y ha sido un caso de mucho interés para mí y trabajarlo con el obstetra, porque es una paciente de 26 años, vayan pensando desde ya, 26 años, es primigesta, o sea que es su primer bebé, no tuvo, ella refiere que hacía tiempo que venía buscando el embarazo, logra embarazarse, llega a mí a la consulta a las 21 semanas de gestación, vayan pensando también, refiere su momento cuando llega a la consulta que su peso inicial había sido de 99 kilogramos, pero cuando yo la peso pesaba 106,700 kilogramos. O sea que si ustedes observan, bueno, mide unos 70, pero ¿a qué quiero llegar con todo esto? Nosotros ahí ya a las 21 semanas ya tenemos una ganancia de peso de casi 7 kilos 700. Cuando yo vengo diciendo o haciendo hincapié que a partir de las 20 semanas de embarazo tendríamos que buscar lo que es ganancia de peso en estas pacientes. Entonces, cuando sacamos el índice de masa corporal, nos dice que en la según su peso de inicio referido por la paciente ya se encontraba en 34,2 del índice de masa corporal y en el momento de la consulta ya estaba casi en 37. Cuando voy a buscar al obstetra y charlamos con él, me dice que él la deriva a nutrición en semanas anteriores, nos llega a la consulta por diferentes situaciones, pero que le hace hincapié de que vaya a la consulta nutricional porque en el último mes había referido una ganancia de 4 kilos, haciendo un total que llega a la consulta nutricional con 7 kilos 700 de ganancia de peso. Entonces,
Si yo digo que mi paciente llega con 21 semanas, estamos acá. Si me voy al peso de inicio con el que ella refiere, me voy a 34,2 acá. O sea que la paciente ya se encuentra dentro del área de complicaciones que pudiera presentar en el embarazo. O sea, yo ya me voy adelantando a lo que puede llegar a pasar o se puede generar en lo que es en el embarazo, a partir de lo que es esta gráfica. Pero resulta que ese es el peso con el que dice que ella se embaraza. El 99 que me da el 34, pero en el 21, en la semana 21, cuando yo ya la veo en el área de 36. O sea que la paciente ya se encuentra 21 semanas acá, donde puedo pensar que ya se presentan mayores complicaciones que pudiera desarrollar en el embarazo, ya con 21 semanas y solo pensando en lo que es índice de masa corporal. Pero resulta que en la consulta, ¿sí? Siguiendo evaluando cuál puede ser la magnitud de la situación de la paciente, siempre suelo pedir las ecografías y los laboratorios, porque no se olviden que nosotros hicimos hincapié desde el inicio, no solo la importancia de evaluar la ganancia o la pérdida de peso del niño a nacer, sino también de evaluar el crecimiento y desarrollo a lo largo de todo lo que es el embarazo. Entonces, cuando yo pido ecografía, resulta que me encuentro con un peso fetal de 590 gramos, el cual, si yo hablo en función de las semanas, podría decir que es un peso que tiene una diferencia de más o menos 2 o 3 semanas más, y nosotras tenemos 21 semanas de embarazo. Cuando pido el laboratorio también me encuentro con una hemoglobina de 10,5. El cual también me lleva a preguntarle o decirle a la paciente, mamá, ¿estás recibiendo algún suplemento nutricional? Porque yo también estoy pensando que yo ya tengo un grado de anemia, ¿sí? Y sobre todo que tengo 21 semanas, vuelvo a lo mismo, tengo 21 semanas, segundo trimestre del embarazo, o sea que yo me puedo esperar, si no ajustamos en ese momento, me puedo esperar que esto también se complique y genere un mayor grado de anemia en el tercer trimestre, cuando el bebé ya me está creciendo, como digo yo, a pasos agigantados. Algo también significativo, veo en el laboratorio una glucemia de 96, cuando decimos que valor normal en la embarazada es de 85, yo en el primer trimestre, que era lo que estábamos hablando, tengo quizás insulina dando vuelta, 96 nos está ayudando, pero quizás esa insulina que está dando vuelta en el primer trimestre me está llevando a pensar que tengo una obesidad, que tengo desórdenes alimentarios, que no tengo un orden. Me puede estar llevando a pensar que ese bebé también está grande a consecuencia de esto, de esta obesidad, de esta insulina dando vueltas, que me está poniendo gordo a mi bebé. Y no olvidemos que también encontramos acá un colesterol y un triglicérido alto, que muchas veces, y hay que estar atentos, si bien hay que tratarlo durante el embarazo, no suele suceder que hay que seguirlo, porque si bien en el embarazo lo que nos pasa es que tenemos el depósito de grasa, que lo vamos a trabajar desde el inicio del embarazo hasta el final del embarazo, y que esto, por supuesto, se va a modificar o va a mejorar, pero a su vez lo tengo que controlar, me va a mejorar en el puerperio, durante el periodo de lactancia. Pero entonces tengo que tener en cuenta todos esos factores que me van influyendo y me van marcando durante el embarazo cuáles son las complicaciones que pudieran aparecer. Por ejemplo, el dato ecográfico me está llevando a pensar no solo que el chico está grande, sino me está llevando a pensar que esa mamá me puede desarrollar diabetes en cualquier momento, porque es un chico grande para la edad gestacional, es un chico donde ya hablamos de macrosomía fetal.
Entonces es momento de inmediatamente trabajar con lo que es alimentación, porque por experiencia le puedo decir, y mejoramos muchísimo esta ganancia, y se lo ven en las ecografías, dicho por ecógrafos con los que también trabajo en maternidad, cómo la alimentación impacta o mejora no solo el peso materno con el que estamos ahí cuando viene la consulta y controlamos, sino también en ese crecimiento fetal de estos niños. No nos olvidemos trabajar el tema de estar atentos a decir, mamá, ¿cuál es tu hemoglobina? Mostrame tu laboratorio, porque es momento de actuar para poder evitar esa anemia materna que impacta en el tercer trimestre. Y por supuesto, no quedarnos tranquilas con esa glucemia y a partir de la semana 24 decirle, mamá, te hicieron tu prueba de tolerancia, mamá, ¿qué te dijo tu obstetra? ¿Te va a repetir la glucemia? ¿Qué considera? Porque nosotros de base ya tenemos como complicación la obesidad. Y hay un detalle importante en esta paciente, de lo que todos veníamos charlando, que el único antecedente familiar que tenía era la obesidad. No había más nada, pero sin embargo, en esa consulta eran muchas las cuestiones que había que trabajar o tratar. Entonces, eso es importante estar atento. Trabajar el estado nutricional, pedir la ecografía. No se olviden que en 20 semanas nosotros promedio tenemos que tener 250, 300 gramos como mucho. Evaluar los antecedentes familiares, ver cómo es la contextura de la paciente, de su esposo, de su hijo anterior, de sus embarazos anteriores, porque todo va a ir influyendo o se va a ir dando información en función de cuál va a ser el tratamiento o seguimiento en las pacientes. Por lo que es importante entonces dejar claro que cuando hablamos de valoración nutricional, hablamos de la relación que hay entre el índice de masa corporal y la ganancia de peso. Por lo que es importante recordar que existe una fuerte asociación en la evolución exitosa del embarazo y el peso. Fuertísima, que vuelva a lo mismo, vamos a trabajarlo desde el inicio. Si la paciente nos está llegando tarde, la embarazada con todas las complicaciones, se va a volver mucho más difícil. El peso preembarazo y la ganancia de peso parecen actuar independientemente de uno del otro, pero vamos a ver que sus efectos a largo plazo son aditivos. Por lo que obesidad en el embarazo, vamos a decir que tiene mayor riesgo de tener niños con mayor peso para la edad gestacional, aun cuando el peso ganado durante el embarazo sea menor al aconsejado. Y esto tiene que ver mucho con lo que yo decía, que cuando llega la paciente y la acomodamos en el peso, esa diferencia en el peso tiene que ver más con el consumo calórico que tenemos que trabajar en ese momento, que con lo que es el peso al final del embarazo. El peso pregestacional tiene una influencia fundamental sobre el peso del niño al nacer, más que la ganancia de peso. Por lo que el peso ganado durante el embarazo nos va a llevar a mayor número de cesáreas y a mayor número de distocias, que era también lo que ya venimos haciendo hincapié en cuanto a las complicaciones que se pueden presentar en la embarazada. Y ahora bien, seguramente ustedes se van a estar preguntando, o ya creo que lo van a tener muy claro, cuál es una de las mayores complicaciones que se presentan en el embarazo. Y para ello quiero contarles, y esto es un trabajo que estoy haciendo y que todavía estoy en el armado, en el proceso, pero no quería dejar de contárselos o comentárselos hoy en la capacitación. Y esta es una estadística, por ejemplo, que hago yo en el consultorio del seguimiento de las embarazadas, donde podemos ver en esta gráfica, que por ejemplo, desde enero a julio de este año, o sea, este primer semestre, en un total de 366 pacientes atendidas, el 53% ya presenta o está dentro de lo que es sobrepeso y obesidad. El 47% restante de los otros estados
pertenece a lo que es bajo peso o estado nutricional normal. Por lo tanto, ya estamos hablando del 53%, de los cuales en este semestre, que correspondía a este 53%, a 209 pacientes vistas entre lo que es sobrepeso y obesidad, ya desarrollaron una segunda complicación, como es la diabetes. Entonces, estas representaban el 75% de estas 209 pacientes desarrollaron diabetes. El resto, el 25%, no desarrollaron diabetes, pero el 75% de lo que va de este semestre ya desarrollaron una segunda complicación, como es la diabetes. El año pasado, eso estaba evaluando y repasando para comparar en lo que vamos del semestre. El 29% hablábamos de obesidad y el 42% hablábamos de sobrepeso, en lo cual el total, el año pasado, hablando del año 2022, el 71% entraba dentro de lo que era sobrepeso y obesidad de las embarazadas, de las cuales era el 71%, ¿sí? Y hoy estamos en un 75%. O sea que quiere decir que la obesidad en el embarazo va en aumento, así como también en desarrollar las complicaciones en estas pacientes de la diabetes gestacional. O sea que es un número bastante importante, del cual representan el primer semestre, estamos un poco más arriba de lo que era el año 2022, ¿sí? O sea que esas son cifras importantes. Más del 50% ya hoy tienen sobrepeso y obesidad. Y el 75% ya está desarrollando otra complicación, como es la diabetes. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer en relación, una vez que detectamos las pacientes, pensamos en sus riesgos, en sus complicaciones? ¿Cómo vamos a trabajar en relación a la alimentación de esta paciente? En el primer trimestre vamos a trabajar con 1.800 calorías, no menos, 1.700, 1.800, no menos, porque si no hablamos de cetosis también dentro de lo que es en el embarazo. O sea que las necesidades calóricas en este trimestre pueden seguir siendo las mismas, pero era lo que veníamos diciendo que ya tenemos que trabajar principalmente modificando hábitos saludables. Esta modificación en el primer trimestre... Sí. Quedan 10 minutos. Me apuro entonces. Trabajar con hábitos alimentarios, ¿sí? En este primer trimestre, porque eso nos va a permitir o nos garantizar poder seguir trabajando en el segundo trimestre con el aumento de las 300 calorías y a partir del segundo y tercer trimestre con las 400 calorías, que es con donde se presenta la mayor ganancia de peso. Por lo que tanto la OMS habla de que el embarazo y la obesidad es una promoción de un estilo de vida más sano, asesoramiento y acompañamiento sobre hábitos saludables, lo que hablaríamos de una nutrición óptima y una alimentación sana. En cuanto a la distribución de los nutrientes, vamos a hablar del 45 al 55% de los hidratos de carbono, los lípidos del 20 al 30% y las proteínas del 10 al 15%. Es importante que haya un equilibrio de todos los nutrientes y que no haya una falta o una carencia en la incorporación. En cuanto a los hidratos de carbono, vamos a basarnos principalmente en el consumo de los hidratos de carbono complejos. Por supuesto, dentro del plan de alimentación vamos a sacar todos los hidratos de carbono simples, ¿sí? Haciendo hincapié en el armado del plato de los complejos que van a representar el cuarto de mi plato.
En cuanto al consumo de las proteínas, vamos a hacer hincapié sobre todas a partir del segundo trimestre, que es cuando el requerimiento está aumentado, y que no nos olvidemos que las proteínas cobran importancia en el segundo trimestre porque es cuando nos empieza a crecer nuestro bebé. Recordemos que las proteínas son pelo, uña, piel, tejido, músculos, tendones, no solo de la madre, sino también del niño que están en crecimiento. Y por supuesto, estos se van a acentuar a partir del tercer trimestre, que es cuando el requerimiento está aumentado y el crecimiento es mayor. Por supuesto, no olvidar el tema de incorporar los micronutrientes a través de todo lo que es el consumo de las frutas y de las verduras, y sobre todo cuando hablamos del armado del plato, esto de acompañar la fibra con el consumo principalmente de los hidratos de carbono. Y en cuanto al grupo de las grasas, por supuesto vamos a trabajar en función de todo lo que son las grasas mono, poliinsaturadas, y vamos a reducir el consumo de lo que son las grasas saturadas principalmente. En cuanto a lo que veníamos hablando, la mitad de mi plato voy a hacer todo lo que son fibras, vitaminas y minerales, micronutrientes, y voy a acompañarlos con el cuarto del plato, donde voy a tener los hidratos de carbono complejos, la proteína, ¿sí? Fundamental en lo que es en la embarazada, y por supuesto el agregado de todas las grasas cuando el plato esté servido. Es fundamental el consumo de agua, principalmente en el embarazo. Recuerden que en la placenta el líquido principalmente está formado a partir de agua, no de jugos ni de ningún tipo de gaseosas. En cuanto a las comidas principales, vamos a hablar de 4 comidas principales: desayuno, almuerzo, merienda, cena, más las colaciones. Es importante que en la alimentación de la embarazada hagamos hincapié en el orden y en función de establecer horarios y pautas alimentarias. Es un grupo de pacientes que por lo general la mayoría no desayuna o suele levantarse tarde, y las que se levantan temprano el desayuno está en función en base al mate. Entonces, el bate y la tortilla o el bollo están a la orden del día. Entonces, crear hábitos y hacer una buena distribución de todos los nutrientes para dar saciedad y evitar las comidas fuera de los horarios pautados, trabajar con el tema de incorporar el desayuno. En cuanto a la distribución de los alimentos, entonces vamos a tener que tener en cuenta que estos sean de bajo índice glucémico, reducida en azúcares simples, que era lo que ya dijimos, que incluya granos enteros, legumbres, limitar el consumo de las harinas refinadas, incorporar frutas y verduras crudas y cocidas, carne en variedad, carne roja, pollo, pescado, incluir alimentos ricos en vitamina D, lácteos fortificados como son leche, queso y yogur, evitar los productos ultraprocesados y las bebidas azucaradas, como también vigilar algo importante de lo que veníamos hablando, los modos de cocción para evitar la disminución de los nutrientes, porque sobre todo hacemos hincapié en la incorporación de todo lo que es el ácido fólico, el hierro, el zinc, el calcio, a partir del consumo de los alimentos. Por supuesto, evitar frituras y principalmente agua o soda, 2 litros a 3 litros por día. En cuanto a las pautas alimentarias, es importante trabajar con la paciente en el manejo de la porción servida, que era lo que veníamos hablando en cuanto al armado de plato, la ansiedad que estas presentan, sobre todo en el primer trimestre, ¿sí? Porque esa nos va a permitir regular la ingesta en el segundo y en el tercer trimestre. Trabajar con los antojos en el tercer trimestre, que es cuando el bebé está en mayor crecimiento y la madre refiere mayor hambre, y sobre todo hacia los alimentos calóricos. Y por supuesto, trabajar con las técnicas para el control de la saciedad desde el inicio del embarazo, que esto nos va a permitir hacerlo a través de la porción servida. Implementar algún método de registro alimentario semanal, como son los registros fotográficos. En mi consulta siempre suelen llevar un cuaderno donde llevan un registro de sus alimentos, o cuáles les gustaría, o qué han sentido durante el proceso. Otra posibilidad es la orientación o el abordaje grupal mediante charlas, talleres o grupos de discusión orientados a mejorar la alimentación y la supervisión del seguimiento, por lo que veníamos diciendo, que es importante que en esta etapa de lo que es en el embarazo, hablar de alimentación saludable,
modificar hábitos alimentarios, no utilizar la palabra dieta, que nos lleva más a pensar en menor ingesta calórica por parte de los pacientes y hacer restricciones a consecuencia del desconocimiento. Es una etapa de mayor motivación para el inicio de cambios, reforzando el concepto de la doble importancia de la alimentación en el embarazo. Quiero contarles que los días martes se trabaja en maternidad con todo lo que es la charla o asesoría principalmente a las pacientes, donde en función del plan de alimentación que yo les entrego en la consulta, acá trabajo principalmente con lo que es haciendo educación nutricional en función de lo que es el conocimiento de cuáles son los nutrientes, de en qué alimentos los encontramos, cómo distribuirlos durante el día y el armado de algunas ideas de menú. Esto es, por ejemplo, algunas de las fotos con pacientes en la internación, donde todos los días se suele pesarle a la paciente y hacerle un seguimiento que también nos permite detectar diferentes complicaciones durante el embarazo, en las últimas semanas de embarazo, como puede ser la preeclampsia, por ejemplo. Acá en el consultorio externo también tenemos una báscula, que esta báscula pesa, tiene pesaje de 300 kilos, que también se suele trabajar con las pacientes. Y por último, para terminar, como conclusión, ¿qué les puedo decir? Que nunca olviden que nuestra salud comienza a forjarse en el útero de nuestra madre, o incluso antes, por lo que es importante recordar esto que hablábamos de programación metabólica, programación fetal, como ustedes la quieren llamar, o sea que comienza en el útero de nuestra madre. A veces las embarazadas creo que son las grandes olvidadas, cuando en realidad para cambiar hábitos alimentarios deberíamos empezar por la base. Creo que muchas veces hice hincapié en hablar de base y no por el tejado. Así que acá les dejo, esta es mi página del Face y del Instagram, que está toda dedicada y orientada a todo lo que es nutrición y alimentación en la embarazada, que quizás les puede servir como acompañamiento a nuestras pacientes, en donde van a tener asesoría nutricional, algunas ideas de menú y algunos videitos que investigo con los profesionales. Bueno, mi nombre es Marina Sarmiento y muchas gracias. Bien. Hola Marina, ¿cómo estás? Yo quería hacerte una pregunta. Sí. En cuanto a la suplementación para la persona que está buscando, digamos, quedar embarazada, la persona que está en edad fértil y que está buscando el embarazo, ¿se siguen haciendo las mismas recomendaciones que antes? Mira, todo va a depender del tipo de paciente que tengamos enfrente. No a todas se las suplementa. Eso va a depender, ya te digo, de lo que vos vas viendo en función de la consulta y de los tipos de laboratorios que vos vas pidiendo y vas pudiendo observar. Pero no se trabaja en sí en base a algún suplemento que de por sí le tenga que dar a la paciente. Bien, te cuento, me sorprendió mucho en el caso de una chica de 40 años, una amiga, que quedó embarazada y no le recomendaron el ácido fólico. Yo no podía creer. ¿Eso sigue siendo una recomendación generalizada o...? Sí, eso sí, el ácido fólico sí, pero ya te digo, en aquellas pacientes que tienen un seguimiento real, o sea que ya viene con una planificación en el embarazo, a esa paciente sí se le indica el ácido fólico. O si no hizo planificación, porque vos sabés que se observa mucho que las pacientes no planifican el embarazo. Entonces, cuando llegan ya a la consulta, yo siempre suelo preguntarles qué sucede, si le dieron o no. Algunas empezaron recién a tomarlo, porque recién se enteraron de que están embarazadas, pero en lo que es planificación, ahí sí. Eso sí te puedo asegurar que sí. No te escucho. No te escucho. Acá arriba. Está apagado el micrófono. Ah. Me ibas a escuchar. Y para la que ya está embarazada, hace mucho que yo no, la verdad que no
no me ocupo de esta población de pacientes, yo soy nutricionista. Me acuerdo que había unas recomendaciones de consumir 2 cucharadas de aceite de canola, que eran muy importantes. ¿Eso también se hace o no? No, la verdad que Digamos, si es por el grupo de las grasas, yo siempre suelo empezar a partir del segundo trimestre, sí, incorporándolas en el plato. Pero me ajusto más a lo que es el uso de grasas monoinsaturadas, haciendo hincapié ahí, sí. Algo que me suele pasar con esto también es que las pacientes no lo suelen incorporar. Se lo dan por olvidado o lo dan como opción de grasa no saludable. Entonces, sí hago hincapié por la importancia que tiene, sobre todo en el 30% de aportar del valor calórico total de las grasas. Ahí sí, asegurándome el aporte de las grasas, sí lo hago cuando en los almuerzos y en las cenas, por supuesto, durante todo el día, pero sí hago hincapié en eso. Lo que pasa es que las pacientes no lo consumen. No realizan, no lo incorporan. Bien, está bien, gracias. Bueno, licenciada Sarmiento, ha sido un gusto la charla, muy completa, muy educativa, y espero contar contigo próximamente. Sí, cómo no, doctor, siempre. Cuente con eso. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marina, porque nos haces acordar de lo importante que es la nutrición, ¿no? Para planificar el embarazo, el peso, el estado nutricional, antes de llegar a Yo creo que es como les digo, y con esto quiero cerrar, salgamos a buscar la embarazada, porque yo creo que ahí vamos a tener la respuesta a todo esto que venimos trabajando en lo que es obesidad, ahí creo que vamos a mejorar. Bueno, te mando un beso grande y gracias por estar siempre. Gracias a ustedes, gracias a todos. En el próximo encuentro, ¿puedo decir, doctor, el próximo encuentro? Por favor. Bien, en el próximo viernes nos vemos con lo que es nutrición en el adulto, que voy a dar yo, y también va a estar la licenciada Amin, que va a dar los aspectos psicológicos de lo que es el tratamiento en el paciente con obesidad. Bueno, gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Hasta luego, hasta el próximo viernes.